Ok, en la tutoría de hoy, como les mencionaba, vamos a ver lo que vendría siendo el, el método de cambio de variables sugerido. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y vamos a ver las ecuaciones de Bernoulli, que son una clase de ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero vamos a comenzar con un pequeño repaso de algo que nosotros vemos en cálculo, que es la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Entonces, comenzando, si nosotros tenemos una función f de x que está multiplicada por una función g de x, vamos a cambiar esto por paréntesis cuadrados, todo esto está derivado. ¿Cómo hacíamos esa derivada? ¿Cómo nos quedaba ese resultado? ¿Alguno que sepa? ¿Que se acuerde de cálculo diferencial integral? El primero derivado por el Ujú. segundo más el segundo derivado por el primero. Exactamente. Más f sin derivar por g derivado. Ok, todo bien hasta ahí. Y luego, si yo en cambio tengo f de x entre g de x derivado, ¿cómo se ve eso? El primero derivado por el segundo más menos el segundo derivado por el primero entre el que está abajo del cuadrado. Exactamente. Más f sin derivar por g derivado entre f de x al cuadrado. Ok, ¿por qué estamos repasando esto? Eh, porque estas dos fórmulas que tenemos por acá son sumamente importantes, principalmente la primera, pero no está de más recordar la segunda, porque es, eh, es ¿No era más entre g difícil. al cuadrado? Sí, tiene toda la razón. Sí, me equivoqué. Ahí va una G. G. Ok. La ecuación diferencial lineal de primer orden, que tiende a abreviarse LPO por lineal de primer orden, por si lo ven ahí en algún lado. Entonces, vamos a estudiar esto el día de hoy. Ok, entonces, al igual que hicimos con los demás métodos, vamos a ver cómo se ve una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, tiene la forma de y entre dx más una función p que solo depende de x por y es igual a una función q que también va a depender solo de x. Al igual que con los otros métodos, no es que apenas uno ve la ecuación va a notar que tiene esta forma, sino que, aunque sí es fácil de reconocer en la mayoría de los casos, si no está en esa forma específica, nosotros tenemos que usar el álgebra para llevarla a esta forma.
Entonces, cuando ya tenemos identificada una ecuación lineal como de primer orden y que no se resuelve por los métodos que hemos visto anteriormente, es decir, separación de variables, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas, entonces vamos a proceder a, resolverla por este método que se denomina ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, aquí entra algo que discutíamos la semana pasada, que es el factor integrante. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación lineal de primer orden, entonces el factor integrante que vamos a calcular, que depende solo de x, en el caso de que x sea la variable independiente, va a ser igual a e a la integral del p de x de x. Esto nos va a dar esta función mu de x, que va a ser justamente el factor integrante que nosotros estamos buscando y que nos va a permitir resolver la ecuación. Entonces, una vez calculado ese mu de x, vamos a proceder a multiplicar esta función mu que obtuvimos por toda la ecuación diferencial que tenemos originalmente, lo que resultaría en mu de x por la derivada de y respecto a x más mu de x por el p de x por la y igual a q de x por el mu de x. Que en realidad hasta acá es lo que se sigue, el procedimiento que se sigue en los casos en que calculamos un factor integrante de manera general. Así que, ¿todo claro hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, dado que no hay dudas, vamos a continuar. Aquí es donde viene un paso sumamente importante en las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Por qué? Porque este paso es clave para lograr resolver la ecuación y es la razón por la cual al inicio repasamos esta fórmula de la derivada de un producto entre funciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan valores asignados a este p de x y a este mu de x, van a poder comprobar que al multiplicar este mu de x, que es el factor integrante, la forma que nos queda de esa ecuación se puede resumir en que la parte que está a la izquierda al igual es equivalente al mu de x por nuestra variable dependiente y ese producto derivado. Esta parte es sumamente importante. ¿Queda claro este paso? Luego lo vamos a ver con un ejemplo para ver más gráficamente esa comprobación, pero hasta ahora queda claro. Sí. Genial. Entonces, finalmente, cuando ya tenemos nuestra ecuación de esta manera, entonces vamos a pasar a resolver ya para obtener nuestra función de y dependiente de x. Y entonces, para quitar esta derivada que tenemos acá, vamos a integrar ambos lados con respecto a x. Entonces nos queda que mu de x por y va a ser igual a la integral de q de x, mu de x, diferencial de x. Ok. Esta ya, como podemos ver, al resolver esta integral,
nos va a dar una función que depende únicamente de x, este mu de x que solo depende de x, y tenemos la y. Es decir, que ya tenemos una ecuación que no depende de ninguna derivada y hemos llegado a la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Todo bien hasta ahí? Con la ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Puedo repetir lo último? Sí, claro. Ok. ¿A qué se refiere con lo último? Es decir, ¿de qué paso en adelante? Lo de la solución, de por qué es la solución de la ecuación diferencial. Claro. Ok, cuando nosotros solucionamos una ecuación diferencial, básicamente lo que estamos buscando es una función que satisfaga la ecuación que tenemos originalmente, que es esta de acá. El detalle es que esta ecuación depende de una variable independiente, por ejemplo x, una dependiente, que es y la derivada o derivadas de esa variable dependiente. La solución de esa ecuación diferencial va a ser una función también que en la expresión de su ecuación solo depende de la función independiente y, perdón, de la variable independiente y de la variable dependiente sin las derivadas. ¿Queda claro? Sí, claro. Excelente. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de una ecuación de esta clase. Ejemplo. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación. La ecuación es x a la 3 por q' más 4x a la 2 por q igual a 35 y a la x. Esa es la ecuación diferencial que nosotros buscamos resolver. Como podemos observar, esta ecuación casi tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué nos falta? Si nos fijamos acá, en la forma que nosotros tenemos, nuestra derivada de y con respecto a x, o en general de la variable dependiente respecto a la independiente, no está acompañada por ningún coeficiente. Entonces, nosotros para llevar a cabo la solución, tenemos que llegar a esta misma forma para así poder tener cuál va a ser nuestro p de x y calcular el factor integrante. Entonces, en esta ecuación que estamos desarrollando, vamos a buscar exactamente eso. Entonces, este x a la 3, vamos a dividir toda la ecuación por él para eliminarlo de esta parte y así tener una ecuación como se nos indica. Entonces nos queda q' más 4 entre x, porque es x a la 2 entre x entre 3, entonces solo nos queda una x abajo, por q igual a 35 e a la x entre ese x a la 3 que estamos dividiendo. Ok. Acá es donde calculamos el factor integrante, porque ya tenemos la ecuación diferencial en la forma que estamos buscando. Entonces, nuestro mu de x va a ser igual a e a la integral del p de x, es decir, 4 entre x de x. ¿Cuál es la integral de 4 entre x? Cuatro logaritmo natural de x. Correcto. 4 logaritmo natural de x. O sea que nos queda e a la 4 logaritmo natural de x. Por propiedades de logaritmos, ese 4 puede pasar a exponencial y el e a la logaritmo natural de algo es lo mismo que el criterio de logaritmo natural.
Es decir, que nuestro factor integrante es x a la 4. ¿Quedó claro cómo llegué a ese factor integrante? ¿O es necesario que desarrolle? Está claro, genial. Ok, entonces ahora, sabiendo este factor integrante, vamos a proceder a multiplicarlo por esta ecuación que tenemos acá. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? X a la 4 por Q' más 4 x a la 3, porque teníamos 4 entre x y al multiplicarlo por x a la 4 nos queda ese x a la 3 por Q va a ser igual a 35 y a la x por x, porque teníamos un x a la 3 ahí también, dividiendo. Ok, al multiplicar por el factor integrante, como les mencionaba antes, esta parte de la ecuación tiene que quedar factor integrante por y todo derivado. Y vamos a comprobarlo. Si yo, mi mu de x es x a la 4, yo tengo mu de x derivado, me queda 4 es x a la, bueno, aquí, ahora que lo anoto, nuestra variable dependiente en este caso no es y, es q. Entonces no va a haber una y, va a haber una q. Entonces va a ser mu de x derivado, que x a la 4 derivado es 4x a la 3 por q, más x a la 4 sin derivar por q derivado. Es decir, que queda comprobado que esta fórmula efectivamente representa esta expresión que tenemos de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo expresamos de esta manera, ok, claro. Ok, nosotros de la forma que tenemos acá arriba, sabemos que al multiplicar la ecuación por el factor integrante que calculamos, es decir, mu de x, la expresión que nos va a quedar al lado izquierdo del igual va a ser equivalente a mu de x por y ese producto, wow, ese producto se me perdió completamente, aquí está. Este producto derivado va a ser equivalente a toda esta expresión que tenemos aquí arriba. Es decir, toda esta parte se resume en esta expresión. Y vamos a comprobarlo en el ejemplo que estamos realizando en este momento, que es este que tenemos por acá. Entonces, nosotros teníamos esta ecuación diferencial, la pusimos en la forma que nos indica que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y una vez que la teníamos, calculamos nuestro factor integrante, que fue x a la 4, y multiplicamos este factor integrante por toda la ecuación que teníamos anteriormente, y nos resultó en esta ecuación. Entonces, vamos a comprobarlo a mano. Entonces, vamos a quitar todo esto. Ok. Lo que dice la forma de resolver una ecuación lineal de primer orden es que mu de x por y derivado va a ser igual a esto que tenemos aquí.
Entonces vamos a comprobarlo. Mu es x a la 4. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3 por y sin derivar, más x a la 4 sin derivar por, no estamos usando y, estamos usando q. Entonces hay que prestar atención a eso. Aquí es una q. Por q derivado. Correcto. Es decir, solo viendo esta parte de la derivada. Genial. Entonces, esta expresión que obtuvimos nosotros acá, podemos comprobar que es equivalente a esta expresión que tenemos nosotros aquí arriba. Es decir, está en diferente orden. Está primero x a la 4 por q' y luego más 4x a la 3 por q, pero son equivalentes. Es decir, que esta expresión efectivamente se puede reemplazar por mu de x, que es lo que tenemos acá, por y, sin derivar y todo eso derivado. Genial. Esta parte es sumamente importante entenderla, digamos, no hacerla solo por un proceso mecánico. Y recuerdo que cuando yo llevé el curso, me tomó tiempo y estudiar bastante entenderla porque al inicio no la captaba, y una vez que, que uno entiende esta parte, se le facilitan mucho los ejercicios de ecuaciones lineales y los ejercicios de ecuaciones de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli al final es una clase de ecuación lineal. Entonces, esto lo podemos ver como x a la 4 por q derivado, que ya comprobamos que es igual a esta expresión que tenemos acá, y eso va a ser igual a 35 e a la x por x. Luego vamos a integrar ambos lados, de manera que nos va a quedar x a la 4 por q igual a 35 integral de a la x por x. Y finalmente, al realizar esta integral, nos va a quedar que x a la 4 por q va a ser igual a 35 x e a la x menos e a la x. Esa integral se hace por partes, por si la quieren realizar cada uno de ustedes, es bastante sencillo. Y esta de acá es la solución implícita. Esperen, me faltó algo aquí. Muy importante. Más c. Esa constante de integración tienen que recordar ponerla, porque esta es la solución general. Sin la constante sería una solución particular que no sabemos si es la correcta. Entonces, ahora sí, esta es la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Genial. A continuar con el próximo método, que es esta ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, ¿qué forma tiene una ecuación diferencial de Bernoulli? Y es sumamente característica. dy entre dx más p dx por y
Y, que hasta aquí pareciera, por Q de X, una ecuación diferencial lineal, pero tiene una particularidad. Este Q de X está multiplicado por un Y a la N. Y eso es lo que caracteriza a una ecuación de Bernoulli. Así que vamos a ver cómo se resuelven estas ecuaciones. Básicamente se siguen una serie de pasos. Entonces, el paso 1 es multiplicar toda la ecuación. Voy a escribirlo. Multiplicar la ecuación diferencial por, esto sí lo voy a escribir a mano, y a la menos n. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta derivada nos va a quedar multiplicada por y a la menos n, que va a quedar un y a la 1 menos n, y aquí nos va a quedar solo el q de x. Por lo tanto, la ecuación queda con la siguiente forma. Menos n, queda como feo, 1 menos n, igual a un q de x. Creo que esa x no la hizo, ¿no? Q de x. Ok. Así nos va a quedar inicialmente nuestra ecuación. Luego tenemos el paso número 2. Paso número 2 es hacer una sustitución. Entonces, se hace la sustitución sí, Andrea, ya estoy grabando. Gracias por recordarme. Se hace la sustitución que vamos a ver a continuación, que es z, o en fin cualquier variable que ustedes decidan usar, va a ser igual a y a la 1 menos n. Es importante tomar en cuenta que este n no va a ser una variable cuando estemos resolviendo la ecuación, sino que este n va a ser un valor entero, para que lo tomen en cuenta. Entonces, al nosotros hacer esta sustitución, tenemos que encontrar también la derivada de nuestra nueva variable dependiente, es decir, z. Y lo vamos a hacer. Entonces, nosotros, si derivamos a ambos lados de la ecuación, tendríamos un dz con respecto a x va a ser igual a la derivada de y a la 1 menos n. Entonces, primero tenemos que bajamos el exponente por la derivada de la función, es decir, de y de x. Pero buscamos despejar este de y entre x. Entonces nos va a quedar que de y entre dx va a ser igual a 1 entre 1 menos n de z de x. Entonces básicamente con esto de acá y esto de acá, que no se formó el cuadrado, vamos a hacerlo más bonito, y esto de acá, es lo que nosotros vamos a sustituir en la ecuación.
Entonces, nuestra ecuación, Me confundí un poco. ok, dale, dígame. Sí, donde está derivando z, cuando Ujú. usted deriva z, digamos, baja el exponente y no Zeta no quedaría tiene el exponente, exponentes, bueno, el exponente de y. ok. Ajá. Y digamos, quedaría el exponente por y elevado a la menos n, porque no le estaría restando Sí, 1. tiene usted todita la razón. Por y a la menos n. O a la menos n. Sí, 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 totalmente. Fallo mío. Entonces, este cuadrado verde no va así todavía. Aquí me faltó algo. Gracias por decírmelo más bien, porque era un error grave. Y a la menos n. Y lo que pasamos para el otro lado simplemente es el 1 menos n. Ok, y ahora sí. Esto es lo que vamos a sustituir. Entonces, volviendo a la ecuación que teníamos, nos va a quedar este y a la menos n de y entre dx, que es esto que tenemos acá, vamos a sustituirlo por 1 entre 1 menos n de z de x. Entonces nos queda 1 menos n, que esto va a ser un número, recuerden eso, de z de x, más el p de x por z, nada más, porque si recordamos, z es igual a y a la 1 menos n, y es exactamente lo que tenemos acá, igual al q de x. ¿Qué forma observan ustedes? Bueno, vamos a hacer un cambiecito final para que la forma sea totalmente clara. Nos queda dz entre dx más p dx por z por 1 menos n va a ser igual a q de x por 1 menos n. ¿Qué forma aprecian ustedes que tiene esta ecuación del final? ¿Alguna idea? Lineal. Es correcto. Tenemos la derivada de z respecto a x sin nada multiplicándole. Luego tenemos una función de x multiplicando a z, porque si recordamos este 1 menos n es solo un número entero. Y al otro lado al igual, una función de x. Es decir, tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y se resuelve como tal, como ya vimos aquí antes. Entonces, con este proceso que seguimos acá. Así que no vamos a volver a escribir ese proceso. Entonces, el paso 3, según lo que estábamos siguiendo, paso 3 corresponde a resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿De acuerdo? Ese es nuestro último paso. Y ahora, para verlo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. Y nos dan la siguiente ecuación. X a la 2, no. Y prima, no sé de dónde saqué ese X a la 2. Tenemos 2 y a la 2x
1 más e a la 2x por y va a seguir igual a e a la x por y a la 2. Claramente, por este y a la 2, tenemos una ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a empezar a seguir los pasos que habíamos planteado. Entonces, el primer paso, si recordamos, es pasar este y a la 2 a dividir al otro lado. Entonces nos va a quedar y a la menos 2 por y prima más 1 más e a la 2x, 2 e a la 2x por y a la menos 1, porque y entre y a la 2 queda un y a la menos 1 por y a la x. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Genial. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el cambio de variable. Entonces, esto vamos a escribirlo en celeste para que se note bastante. Sea, vamos a llamarle v, porque como les dije, ustedes pueden elegir cualquier nueva variable que ustedes decían, y a la menos 1, que es esto que tenemos acá. Y por lo tanto, vamos a tener que v', que es lo mismo que la derivada de v respecto a x, va a ser igual a y menos y a la menos 2 por y'. ¿Sí se aprecia cómo se llegó ahí? Ok. Entonces, vamos a proceder a sustituir este cambio de variable en esta ecuación que tenemos aquí arriba, que nos va a quedar menos, no, que no es y, se necio, menos v' más 2 e a la 2x entre 1 más e a la 2x por v igual a e a la x. Ahí lo único que hicimos fue tomar este y a la menos 1 que tenemos aquí, sustituirlo por este v y tomar este y a la 2 por y', que es lo que tenemos acá, y sustituirlo por v'. Que siempre, 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 si están haciendo las cosas bien, ustedes toman esto como la variable, como la nueva variable, y al derivarlo les va a dar esta parte que tienen acá. Y entonces, como pueden apreciar, esto ya se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, dado eso, un detalle acá, este menos nos está estorbando. Entonces, tenemos que multiplicar toda la ecuación por menos. Entonces nos va a quedar v' menos 2e a la 2x entre 1 más e a la 2x por v igual a menos e a la x. Entonces, como tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué hacíamos para resolver esta ecuación? Sacaba el mu. Exactamente. Calculábamos el factor integrante. Mu de x, que va a ser igual a e
a la integral con menos al frente de 2 e a la 2x entre 1 más e a la 2x de x. Ok. Y esto nos va a dar que ustedes lo pueden hacer y comprobar este resultado, que el factor integrante va a ser, o quieren hacerla, ¿qué dicen? Sí, hágala. Ok, hagámosla. Entonces, denme un momentito y la hacemos. Ok. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces vamos a borrar este igual que tenemos por acá. Y vamos a resolver esta integral. Entonces tenemos la menos integral de 2e a la 2x entre 1 más e a la 2x de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar y vamos a hacer un cambio de variable. Entonces esa rayita ahí no va. Vamos a hacer un cambio de variable conveniente que va a ser sea u. No estamos usando u en ningún momento en este ejercicio, ¿verdad? No usamos v, genial. Ok, entonces vamos a decir sea u igual a e a la 2x más 1. ¿Qué es lo que tenemos acá en el denominador? Acomodado de manera distinta, pero al final es lo mismo. Entonces, nuestro nuevo du va a ser igual a la derivada de esto, es decir, 2e a la 2x. ¿Qué es esta parte que tenemos aquí arriba? O sea, que nuestra nueva integral va a ser igual a menos integral de 1 entre u. Es decir, que esta integral es igual al logaritmo natural de u, y volviendo a la variable original es el logaritmo natural menos y menos logaritmo natural de valor absoluto de e a la 2x más 1. Y aquí iría una constante de integración, pero la constante de integración no se toma en cuenta cuando estamos buscando un factor integrante. ¿Todo claro cómo se llegó a esa ecuación diferencial? A la solución de esa integral. Sí. Genial. Entonces, vamos a tomar esto y wow. Y esto era solo la integral que teníamos aquí arriba. Entonces nos queda e a la menos logaritmo natural de u. Perdón, de e a la 2x. Es decir, que nuestro factor integrante finalmente va a ser e a la 2x más 1 a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí.
Sí. Genial. Entonces, vamos a volver a aquí. Ok, es que lo seguí para abajo. Bueno, ya tenemos el factor integrante. Entonces, ahora ese factor integrante que obtuvimos, vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a multiplicarlo por la ecuación que teníamos. Es decir, que nos va a quedar e a la 2x x más 1 acá abajo por v' más, aquí me comí un menos 1, e a la 2x, aquí me va a quedar un e a la 2x más 1 a la 2 por v igual a e a la x entre e a la 2x más 1. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Entonces, continuando, tendríamos que esta parte de acá, es decir, vamos a hacer el primer paréntesis cuadrado para que se diferencie más, a la 2x más 1 a la menos 1 por v, y ese también va cuadrado, prima va a ser igual a e a la x. Los signos no habían cambiado. Vamos a ver, tal vez sí. Sí, acá en el medio pon menos. Ok. Ok. Entonces, sí, gracias por recordármelo, porque eso es sumamente importante. ¿Qué pasa con este menos de aquí? Porque esta fórmula de producto es teniendo aquí en el centro un más normalmente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que comprobar. Creo que falta un menos después del igual. Sí, tiene usted toda la razón. ¿Qué va? Ando dejando todos los símbolos botados. Menos acá y a la 2x más 1. Ok, muchas gracias, Andrea. Ok, acá, si ustedes observan, cuando nosotros hacemos la derivada de esta parte de aquí, nos va a quedar un menos 1, que lo bajamos, luego nos va a quedar un 2 acá arriba, y la derivada de lo de adentro, que va a ser 2e a la 2x. Es decir, que este menos viene de derivar esta parte de aquí. Y por eso, aunque hay un menos en el medio, aquí es la derivada de un producto. ¿Quedó claro o hace falta que lo desarrolle? Claro. Genial. Entonces, continuando, ahora lo que correspondería es, conservamos de este lado el e a la 2x más 1 a la menos 1 por v e integramos de este lado. Al menos lo vamos a dejar afuera. E a la x, e a la 2x más 1
de x. Ok. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Vamos a asumir que sí. Y entonces vamos a resolver esa integral. Vamos a hacernos para abajo. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a ahora hacer, bueno, resolviendo esto, menos e a la x entre e a la 2x más 1 de x. Vamos a hacer sea. Ya usé u y ya usé v, entonces vamos a usar p igual a e a la x. Por lo tanto, dp va a ser también e a la x, obviamente, de x. Es decir, que nuestro dp va a ser 1 entre e a la x por dx. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar un menos afuera. Nos va a quedar un u arriba, un u a la 2 más 1. Vamos a ver qué dice el chat. Es P. ¿Cómo? Uy, sí, es P. Ya vi qué querías decir con es P. Pop. Y pop. Aquí va una P. P. D. P. ¿Qué P más feas? P. Ok. ¿Claro cómo llegué hasta ahí? Claro. Genial. Entonces, si recordamos, la integral de esto de acá es arcotangente de P. Y volviendo. Arriba no iría solamente de P. Sí, tiene toda la razón. Sí, sí. Ok, esa arriba va solo un 1, o el de P, por este e a la menos x que pasábamos por acá, que básicamente es una P. Y entonces aquí va un 1. Y por eso es arcotangente. Tiene toda la razón. Y en este caso, como ya estamos haciendo la integral para solución de la ecuación diferencial, sí es importante que incluyamos la constante de integración para que nuestra solución sea una familia de curvas que corresponde a la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, una vez que resolvimos esa ecuación, que es esa integral, que es esta parte de la ecuación, esto de aquí, podemos sustituirla. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que e a la 2x más 1 por v, que nuestra v es y a la menos 1, porque tenemos que volver a nuestras variables originales, va a ser igual, y aquí también cambiamos nuestra p a menos arcotangente de nuestra p, que nuestra p era e a la x más c. Y esta ecuación de acá sería la solución a nuestra ecuación diferencial que planteamos al inicio. No se hizo en cuadrado porque me quedó muy feo.
Bueno, no quiere. Pero esa es la solución. ¿Quedó claro este ejercicio? Todo claro. Genial. Prosigue en el ejercicio. Entonces, la ecuación que tenemos es x. Creo que estoy como muy cerca. Okay. X y' más 1 es igual a x a la menos 2y cos de x. Nos dicen que resolvamos esta ecuación diferencial utilizando el siguiente cambio de variable. E a la 2y. Ese es el cambio de variable que nos proponen. Entonces, cuando a nosotros nos dan un ejercicio así, donde simplemente nos dan una ecuación diferencial y el cambio de variable que tenemos que usar, directamente hacemos el cambio de variable. Entonces decimos sea u igual a e a la 2y. Y por lo tanto, du de x va a ser igual a la derivada de esta parte, que es 2 por e a la 2y. Vamos a corrernos un poco. De y de x. Esta parte, es decir, el que ustedes lleguen a una expresión correcta del du respecto a x, o en fin, cualquier nueva variable que estén definiendo la derivada respecto a x, es sumamente importante, porque si llegan a una expresión incorrecta, ya el ejercicio no les va a dar. Entonces, si lo consideran necesario, practiquen derivadas implícitas. Pero bueno, ahora, tomando esto en cuenta, vamos a sustituir en la ecuación. Entonces, la ecuación original que tenemos es... otra cosa, yo no lo estoy haciendo aquí explícitamente, pero este de y de x hay que despejarlo. Es decir, hay que pasar este 2 a dividir y este e a la 2y, que e a la 2y es u, tienen que también pasarlo a dividir. Entonces, sustituyendo en la ecuación, nos va a quedar x entre 2u por dz de x más 1 va a ser igual a x por u a la menos 1 por cos de x. Ahí simplemente apliqué el cambio de variable en mi ecuación. Es decir, esta x es esta, el 2u es este 2u que pasó a dividir. Y por acá este e a la menos 2y, el de z de donde es. Otra vez me equivoqué. Sí, ahí no es un de z, es un de u. Disculpen. Gracias, Andrea, por estar atenta a esas cosas. Ando muy mal con eso hoy. Ok. El ejercicio que es de un examen de semestres anteriores, en realidad lo que nos pide es comprobar que aplicando este cambio de variable sugerido, es decir, u es igual a e a la 2y, se llega a una ecuación diferencial lineal. Nunca se dice que la resolvamos. Sin embargo, por un tema de práctica, vamos a resolverla. Entonces, para empezar, tenemos que llegar a la expresión de la ecuación diferencial lineal de primer orden que estamos buscando. Entonces necesitamos tener nuestra derivada despejada más
1 entre x por 2u va a ser igual a x por el coseno de x por 2. ¿De acuerdo? ¿Todo claro está ahí? Ok, genial. Entonces, hasta aquí llegaría el ejercicio que está en el examen como tal. ¿Por qué? Porque ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden con su derivada, su función de x multiplicada por la variable dependiente igualada a una función de x. Entonces, hasta aquí ya ustedes tienen todos los puntos del examen. Una pregunta. Dígame, Esa X de ahí no se cancela. ¿cuál x? De La que está a la esta de par del aquí, coseno. sí, ¿verdad? Ajá. Sí, tiene usted toda la razón. ¿Qué va? Hoy ando muy distraído con eso. Qué mal. Esa x completamente se cancela. Y entonces ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Hasta aquí llegaba el ejercicio, pero nosotros vamos a seguirlo simplemente para practicar el método de ecuaciones lineales de primer orden que vimos hoy. Entonces, lo que vendría ahora es calcular el factor integrante, que es e a la integral de 1 entre x de x, que esto es igual al logaritmo natural de x. Me comí en 2. Qué mal. Un 2 aquí. Y entonces nos va a quedar un x a la 2 como factor integrante. ¿Sí vieron cómo se sacó ese factor integrante? Está bastante sencillo en realidad. Ok. Yeah. Entonces ahora vamos a multiplicar nuestra ecuación por ese factor integrante. X a la 2 de u, que es la variable que estamos usando, de x más 2x por u va a ser igual a x al cuadrado, 2x al cuadrado por el coseno de x. Ok, porque multiplicando acá nos queda un x a la 2 acá al frente. Una de las x se va a ir con esta que está dividiendo y entonces nos va a quedar solo un 2x. Y aquí nos va a quedar un 2x a la 2 coseno de x. Ok, entonces siguiente paso sería nuestro factor integrante x a la 2 por nuestra variable dependiente, todo eso derivado, va a ser igual a lo que tenemos al otro lado. Es decir, 2x a la 2 coseno de x. Y ahora, para llegar a la solución, tenemos un x a la 2 por u, que va a ser igual a 2 integral de x a la 2 coseno de x de x. A esta integral básicamente hay que aplicarle 3 veces por partes, siendo u siempre x, primero x a la 2, luego x. Listo, vamos a hacerlo. Creo que sí nos queda tiempo suficiente. Entonces, tendríamos que, vamos a hacerlo aquí a un lado, la integral de x a la 2 coseno de x de x. Y entonces vamos a decir que sea u igual a x a la 2 de u igual a 2x
de v igual a coseno de x. Por lo tanto, v va a ser seno de x. Y entonces nos va a quedar x a la 2 seno de x menos la integral de seno de x por, aquí un 2 al frente, x de x. Este de x también va aquí. Y aquí también va un de x. Para resolver esta integral de aquí, aplicamos por partes una vez más. Solo eran 2 veces. Entonces nos va a quedar x a la 2. Bueno, vamos a definir primero. Sea m y n. Sea m igual a x de m igual a dx. De n va a ser seno de x. Y n va a ser igual a menos coseno de x. Y aquí un dx. Aquí dx. Ok. Y vamos a sustituir una vez más. Y entonces nos va a quedar x a la 2 seno de x menos 2 por menos x cos de x menos la integral de menos coseno, o sea que aquí va a ir un cos de x de x. Y esta integral ya la podemos resolver directamente. O sea que esto nos va a quedar x a la 2 seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x. Entonces, esta es la solución de nuestra integral, que podríamos simplificarla como x a la 2 menos 2 seno de x más 2x cos de x. Y esto estaría igualado a... ¿O a dónde acaba? Aquí. Ok. Esto estaría igualado a esto que tenemos por acá. Es decir, x a la 2 por u va a ser igual a x a la 2 menos 2 seno de x menos 2x es ahí. 2x coseno de x, si no me equivoco. Vamos a confirmar. Sí. Y ahora tenemos que volver a las variables originales, o sea que esa u tenemos que devolverla. Y habíamos dicho que u es igual a e a la 2y. O sea que nos quedaría x al cuadrado por e a la 2y va a ser igual a x a la 2 menos 2 seno de x menos 2x cos de x. Y esta, finalmente, sería la solución de ese ejercicio de cambio de variable sugerido que nos daban acá. ¿De acuerdo? Y el 2 de afuera de la integral, ese 2 no me lo llevé. No, no me lo llevé. Ok. Entonces, tienes toda la razón. Yo creí que me lo había llevado y no. Entonces aquí va un... Aquí
Vamos a hacer más despacio. Aquí va un 2 con paréntesis y aquí en lugar de un... No, sí, ese 2 sí está bien. Pero bueno, este 2 va un 4. Este 2 sí estaba bien, aquí va un 4. Me parece que, a ver, toque, sí, no había arrastrado ese 2. Ok. Vamos a ver el primer método planteado para el día de hoy, que ya ustedes debieron haber visto en clase, que es la ecuación diferencial lineal de primer orden. Ok. Como hicimos en la tutoría pasada, vamos a ver cómo queremos nosotros que se vea una ecuación resuelta por este método. Entonces, para este caso, sería de y respecto a x más una función que depende únicamente de x por y normal, que va a ser igual a un q de x. Esta es la forma que tiene una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y una vez que hemos identificado que tiene esta forma, entonces vamos a proceder a resolverla. Esto se hace calculando una función que se llama el factor integrante y se denota mu de x. Se calcula haciendo la integral, bueno, haciendo el e a la integral del p de x de x, y esto nos va a dar esa función que solo depende de x, que entonces vamos a multiplicar el factor integrante por toda la ecuación diferencial. Y nos va a quedar lo siguiente. Mu de x de y de x más mu de x de x por y es igual a mu de x por q de x. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? Genial. Entonces aquí es donde viene un paso esencial en la resolución por este método, que es que, ay, no, eso no era, ok, que esta parte de acá se va a resumir en lo que mencionábamos al inicio, que es que el mu de x multiplicado por y ese producto derivado va a ser igual al mu de x q de x. Es decir, que toda esta parte de acá arriba se puede sintetizar
en esta expresión que está aquí abajo. Entonces, para nosotros llegar ya a una expresión que solo dependa de nuestra variable independiente x y de nuestra variable dependiente y, entonces vamos a integrar ambos lados, de manera que al lado izquierdo solo nos va a quedar el mío de x por y, se nos va la derivada, y este lado vamos a tener la integral del mío de x q de x de x. Y de esa manera quedaría resuelta nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Así que para ilustrar mejor este método vamos a realizar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes de casualidad trae alguna duda relacionada a este método para resolverla? No, yo no. Ok, vamos a realizar una de las que yo traigo entonces. Por acá. Sí. Dice que nos dan la ecuación t por el diferencial de r es igual a t logaritmo natural de t menos r por un dt. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando uno ve ecuaciones que tienen los diferenciales separados, tiende a pensar que se resuelven por los otros métodos, porque digamos uno ve esto y dice, pero es que esta ecuación que nos dan acá no se parece en nada a esta ecuación que tenemos acá y que estamos buscando. Pero justamente por eso decía al inicio que esta es la forma deseada de nuestra ecuación. Sin embargo, nosotros en ocasiones como esta tenemos que realizar trabajo algebraico para llegar a que la expresión se vea de esta forma. Así que vamos a hacer exactamente eso con esta ecuación que tenemos por acá. Entonces, pasando este diferencial de t a multiplicar para acá y esta r a sumar, quedaría t por r' o tr entre dt, que es equivalente, más r es igual a t logaritmo natural de t. Y podemos ver que al hacer eso, esto no aparece más, voy a corregirlo un momento. Al hacer eso, ya tendría la forma que estamos buscando, o casi tendría la forma. Nos faltaría que nuestra derivada no esté acompañada por ningún coeficiente. Esta parte, resolviéndola, noté algo curioso. ¿Qué pueden ver ustedes de esta parte izquierda de la ecuación? ¿Hay algo que les llame la atención? Ok, yo al inicio no lo noté hasta luego, pero si ustedes observan, esta parte ya es un t por r', porque si vemos la primera sin derivar por la segunda derivada, t por r' más la primera derivada, la derivada de t, al ser nuestra variable independiente es 1, por r, que es nuestra variable dependiente. Entonces ya podríamos directamente pasar de esta expresión a esta expresión y igualar aquí t logaritmo natural de t. Sin embargo, si uno no lo nota no pasa nada, porque puede continuar con el proceso que seguiría con cualquier otra ecuación diferencial lineal de primer orden y
vamos a llegar a exactamente eso. Hagámoslo. Entonces tendríamos que dividimos toda la ecuación por t. Entonces nos queda r' más 1 entre t por r igual a logaritmo natural de t. Y ahí sí tenemos explícitamente la forma de nuestra ecuación diferencial lineal. Entonces a continuación lo que haríamos es calcular nuestro factor integrante en términos de t. En términos de t, que va a ser igual a e a la integral de 1 entre t de t. Y eso fácilmente podemos apreciar que nuestro resultado va a ser t, porque la integral de 1 entre t es logaritmo natural de t, y a la logaritmo natural de t nos va a dar solo t. Es decir, que nosotros vamos a multiplicar esta ecuación que tenemos acá por t, y va a resultar exactamente en esta ecuación que tenemos aquí arriba, que es t por r' más r igual a t por el logaritmo natural de t. Y ahora, al nosotros saber que nuestro factor integrante es t, si nos fijamos en que esto cumple efectivamente lo que nosotros andamos buscando en la ecuación diferencial lineal. Es decir, que r por t derivado va a ser igual a t logaritmo natural de t. Y ahí integraríamos ambos lados, de manera que r por t va a ser igual. Esta integral se hace por partes, la de t logaritmo natural de t. Voy a anotar aquí al lado en color azul como la hice. Dije que u iba a ser igual al logaritmo natural de t. Y entonces que u iba a ser 1 entre t de t. No, perdón. Sí, todo bien, todo bien. Y nuestra dv y v iban a ser t y t a la 2 entre 2. Y aquí un dt. Entonces, siguiendo esta lógica, tendríamos que el logaritmo natural de t por t a la 2 entre 2 menos la integral de t a la 2 entre 2 por 1 entre t de t. Y entonces, resolviendo esta integral, una t se va con una t. Y entonces nos va a quedar r por t igual a logaritmo natural de t por t a la 2 entre 2 menos t a la 2 entre 4 más la constante de integración. Y esta ecuación que tenemos acá sería finalmente la solución a nuestra ecuación diferencial. Y entonces podemos apreciar que ya sea que nosotros desde aquí arriba notáramos el que ya esto podía formar el t por r y ese producto derivado, o ya sea que despejábamos el r', calculábamos el factor integrante, nos dábamos cuenta que llegábamos a la misma ecuación y entonces lo hacíamos, se va a llegar a la misma respuesta, solo que si lo hubiéramos notado acá arriba, nos habríamos ahorrado pasos de procedimiento. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Genial. Ok. La ecuación diferencial de Bernoulli
buscamos que tenga la siguiente forma. Tenemos nuestro diferencial de y respecto a x más un p de x por nuestra variable dependiente, que va a ser igual a un q de x, que hasta aquí, si lo notan, tiene exactamente la misma forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Sin embargo, aquí va a haber un y a la n, que es exactamente lo que diferencia a la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, cuando nosotros hemos identificado que es una ecuación diferencial de Bernoulli, vamos a seguir una serie de pasos para resolverlo. Entonces, paso 1. El paso 1 es que vamos a multiplicar la ecuación diferencial por y en blanco por y a la menos n. ¿Para qué? Para de esa manera poder deshacernos de este y a la n que tenemos de este lado. Entonces, nuestra ecuación va a resultar en lo siguiente. Y a la menos n de y de x más, no, ahí no es el q, ahí es el p, más p de x por y a la 1 menos n, que va a ser igual al q de x. ¿Todo claro cómo se llegó a esta ecuación? Sí. Genial. Entonces, como paso número 2. 2. Mejor. Vamos a hacer una sustitución. Siguiente, que va a ser z, o la variable que ustedes deciden usar. Z va a ser igual a y a la 1 menos n, que es lo que acompaña a nuestro p de x. Y vamos a ver por qué. Porque si nosotros tomamos esta z y la derivamos, entonces nos va a quedar dz respecto a de x igual a 1 menos n por y a la menos n por dy de x. Ok. Y curiosamente, lo que nosotros tenemos acá es y a la menos n de y de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este 1 menos n a dividir a este lado, de manera que convenientemente, por eso se eligió esta sustitución, esta parte de la ecuación ya está explícitamente en nuestra ecuación original. Entonces, podemos sustituir este y a la menos n por z, y ya el diferencial también junto con su y a la menos n también lo estamos sustituyendo por algo que solo depende de z y de n, que n va a ser un número entero, no una variable. Y entonces nuestra nueva ecuación va a quedar solo en términos
de z y de x, una variable dependiente y una independiente, que es justamente lo que buscamos. Entonces, nuestra ecuación resulta en 1 entre 1 menos n por dz de x más el p de x por z igual al q de x. ¿A qué se les parece a ustedes esto? ¿A qué ecuación que ya hemos visto? Es como una lineal, ¿no? Es correcto, es una lineal, solo que este 1 entre 1 menos n nos estorba. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra ecuación por 1 menos n, de manera que acá se nos va a quitar. Entonces nos va a quedar 1 menos n por el p de x por z más, no, igual al q de x, también multiplicado por 1 menos n. Y esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, como las que ya vimos anteriormente. Entonces, nuestro paso 3 va a ser justamente resolver como una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿De acuerdo? Esos son los 3 pasos que vamos a seguir al encontrarnos con la ecuación de Bernoulli. Ahora entonces vamos a hacer el ejercicio correspondiente a este método. Entonces vamos a poner acá abajo ejemplo. Uy, está como cerquilla de eso, entonces vamos a hacerlo aquí al lado. Acá vamos a poner zoom. Ejemplo. ¿Alguno traía alguna ecuación de Bernoulli que le gustaría que resolviera? No, nadie. Ok. Entonces vamos a resolver esto. 3x y' más 4y es igual a menos 4x a la 6 y a la 4, que este y a la 4 es el que nos dice que es una ecuación de Bernoulli. Es seno de 2x. Ok, vamos a resolver esta ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cómo identificamos que es de Bernoulli? Tenemos una y derivada, tenemos una y al otro lado de la ecuación tenemos un y elevado. Entonces, primero que todo, para llegar a esta forma que buscamos acá, tenemos que tener nuestra derivada sin ningún coeficiente. Entonces, este 3x Ale, ¿cómo fue que identificaste la que ecuación? identifiqué que es de Bernoulli Sí. por este y a la 4 de acá, que coincide con este y a la n que tenemos acá. Eso es lo que caracteriza a una ecuación de Bernoulli de una ecuación lineal, por ejemplo. Ah, ok, Pero ok. tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, en un examen pusieron esta ecuación, se las voy a mostrar. Pusieron 1 más
y a la 2 más x de y de x. Uy, no parece ni cerca nada. De x igual a 0. Y uno dice, ok, aquí hay un y a la 2. Un y un poco feo, pero un y a la 2. No por eso significa que es una ecuación de Bernoulli. Y de hecho, si ustedes intentan resolverla por Bernoulli, no sale. Porque esta ecuación es de variables separables. Es decir, ustedes llegan y dicen 1 más y a la 2 va a ser igual a x de y de x. Y luego simplemente hacen 1 entre x por dx es igual a 1 entre 1 más y a la 2 de y esas variables separables o separación de variables. Es decir, no porque aquí haya un y a la 2 significa que es de Bernoulli. Tienen que comprobar primero que no es alguno de los otros métodos. Es decir, separación de variables, homogéneas, exactas. Sí, creo que no se me escapa ninguno. Entonces, también si vemos esta ecuación que tengo acá, es muy diferente en forma a la que estoy proponiendo resolver. Ya vamos a verla. Porque aquí tengo una estructura muy diferente. Primero, nuestra derivada no está en diferenciales, está expresada como una y derivada. Tenemos eso, tenemos una y, y este lado tenemos un y a la 4, que cumple a la perfección, excepto por este 3 a la x, con nuestra forma de una ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces vamos a borrar este circulillo. Y vamos a proseguir. Entonces, como iba diciendo, tenemos que deshacernos de este 3x. Entonces nos va a quedar una y' más 3, perdón, más 4 entre 3x por y normal, que va a ser igual a menos 4 tercios por x a la 5, y a la 4, seno de 2x. Ok, hasta ahí todo claro. ¿Cómo llegué a esta ecuación? Ok, vamos a tomar ese silencio como un sí. A continuación, vamos a empezar con los pasos que redacté en la explicación. Entonces, el primer paso era pasar este y a la 4 a dividir a este lado. Entonces nos quedaría y a la menos 4 por y' más 4 entre 3x por y a la menos 3, que va a ser igual a menos 4 tercios x a la 5 seno de 2x. Una vez que tenemos la ecuación de esta forma, procedemos a hacer el cambio de variable. Entonces vamos a decir sea z igual, recuerden que siempre se hace z igual a esto, a lo que acompaña a nuestra función de x. Entonces, no estoy escribiendo, y a la menos 3. Entonces, si esto es y a la menos 3, nos quedaría que z' va a ser igual a menos 3 por y a la menos 4 por y', que es derivando
los dos lados de esta ecuación con respecto a x. Por eso la derivación implícita. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a... Aquí nosotros necesitamos solo el y a la menos 4 por y'. Es decir, que este y a la menos 3 tiene que pasar a dividir a este lado. Entonces nos va a quedar z' entre menos 3 más lo que tenemos por acá, que es un 4 entre 3x. 4 entre 3x por z por ese y a la menos 3, que va a ser igual a la parte de la derecha de la ecuación que se mantiene intacta, que es un menos 4 tercios x a la 5 sen de 2x. Nótese que si nosotros multiplicamos un 3 a ambos lados de la ecuación, podemos deshacernos de este 3, de este 3 que de por sí teníamos que deshacernos de él, y entonces el menos lo podemos pasar para arriba, menos acá, y de este 3 que está aquí también nos deshacemos de él. Entonces nos va a quedar solo menos 4 x a la 5 seno de 2x. Y ahora tenemos que deshacernos de este menos que acompaña a la z'. Entonces vamos a multiplicar la ecuación por un menos 1. Entonces z' menos 4x por z va a ser igual a 4x a la 5 seno de 2x. Y lo que tenemos acá, ¿qué forma tiene? Ecuación lineal. Es correcto. Una ecuación diferencial lineal de primer orden. Que no me es más largo. Entonces vamos a proceder a resolverla. ¿Cómo? Calculando nuestro factor integrante. Y a la integral de 4 entre x de x. ¿Cuánto a esto? Cuatro logaritmo de x. Sí, solo que me comí un menos. Entonces ese menos es importante incluirlo. Entonces, sí, la integral da menos 4 logaritmo natural de x, pero por propiedad de logaritmos el 4 lo podemos pasar a exponente y entonces nos va a quedar que nuestro factor integrante es x a la menos 4. ¿Sí quedó claro cómo se llegó a este factor integrante? Ok, genial. Entonces, una vez que tenemos nuestro factor integrante, lo vamos a multiplicar por nuestra ecuación. Entonces, nos va a quedar x a la menos 4 por z' menos 4x a la menos voy un momento. X a la menos 5. Este x a la menos 5 porque tenemos este x a la menos 4 por x a la menos 1, que sería el equivalente a este. Y entonces nos queda ese 4x a la menos 5 por z y nos queda de este lado 4x sen, me comí la n, sen de 2x.
¿Todos de acuerdo con esta ecuación? Sí. Genial. Entonces, como se puede comprobar a simple vista, x a la menos 4 por z, si nosotros hiciéramos esta derivada, nos va a dar exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí se aprecia? ¿O hace falta que desarrolle? Si a alguno no le queda claro, no tenga miedo de decir que mira, no, mejor desarrollelo. No pasa nada, para eso estamos acá. Sí, podría desarrollarlo un toquecito. Sí, claro. Ok, si nosotros hiciéramos esta derivada que tenemos acá, de x a la menos 4 por z, ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que siempre, 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 para una ecuación lineal de primer orden, si nosotros calculamos nuestro factor integrante y lo multiplicamos por la ecuación, luego nuestro factor integrante por nuestra variable dependiente y ese producto derivado tiene que darnos siempre esta parte que tenemos acá arriba. Pero vamos a comprobarlo, no está de más. Entonces, Siempre digamos que uno entonces va a resolver una ecuación lineal así. Siempre va a eso. sí, siempre hay que calcular el factor integrante. Y ese factor integrante multiplicado por nuestra variable dependiente va a dar, es decir, si nosotros los multiplicamos y derivamos, tiene que darnos esta parte que tenemos acá arriba. Y vamos a comprobarlo. Entonces, si nosotros derivamos esto, sería la derivada de la primera, es decir, 4. La derivada de x a la menos 4 va a ser menos 4 por x a la menos 5 por z, más la primera sin derivar, x a la menos 4 por la segunda derivada, z'. Y podemos comprobar que esto es exactamente lo que tenemos aquí arriba, solo que he acomodado esta parte primero y esta parte después, pero es exactamente igual. ¿Se aprecia? Ok, sí, sí, ya, ya. Ok. Esto siempre se cumple, pero no está de más que ustedes lo comprueben. Si les da diferente, algo está mal con el factor integrante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta línea azul la vamos a quitar. Y vamos a borrar esta parte. Ok. Entonces, una vez comprobado esto, vamos a escribir en la parte de la derecha de la ecuación, que es 4x sen de 2x. Integramos ambos lados, de manera que aquí se nos va a ir esa derivada. Y aquí nos va a quedar la integral de 4x seno de 2x. Si nosotros, aquí nos falta un diferencial de x, resolvemos esa integral, nos va a quedar 4 sen de x menos x cos de x más c. Esa integral ustedes, cada uno puede resolverla, y si no llegan a esta misma respuesta, me avisan y lo vemos
luego, digamos, me escriben por WhatsApp. Y esta ecuación que tenemos acá de última sería exactamente la solución a nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Fíjense. Bueno, nos hizo ecuaciones diferenciales que se resuelven por un cambio de variable sugerido. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de eso. Aquí. Una pregunta respecto a eso. Digamos, cuando es homogénea, el cambio de variables ya está fijo, pero digamos, cuando no es Exacto. homogénea y hay que hacer un cambio de variable, el cambio de variable no lo dan. Sí, es correcto. Ok. Cuando tienen que hacer un cambio de variable, además de x entre y o y entre x, dependiendo de la ecuación homogénea, se los van a indicar, como lo vamos a ver en este ejemplo. De hecho, este ejercicio que voy a realizar, al igual que la gran mayoría de los ejercicios que hacemos acá en la tutoría, son sacados de exámenes o de quizzes o de tareas. Para que ustedes vean aquí, digamos, ejercicios al nivel del examen, no hacer ejercicios que sean mucho más sencillos y después que en el examen se lleven un susto. Entonces, la ecuación que nos plantean es la siguiente. T, 1 más T a la 2, y a la 2, va a ser igual a T, y a la 2, más T a la 2, y por, por y prima. Y nos dicen que tenemos que usar el cambio de variable de u es igual a t por y. Entonces, cuando ustedes le dan una ecuación diferencial que tienen que resolver por cambio de variable sugerido, ustedes con lo que tienen que comenzar siempre, siempre, siempre es haciendo justamente ese cambio de variable que le están sugiriendo. Entonces vamos a decir sea u igual a t por y. Y aquí es donde viene una parte sumamente importante, si no es que la más importante, de los ejercicios como este, que es encontrar la ecuación en términos de nuestra nueva variable dependiente y la variable independiente. En este caso, u y t. Entonces, cuando ustedes definen este cambio de variable u igual a t por y, tienen que encontrar también la derivada de u, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y tienen que fijarse con mucho cuidado en este paso cuando resuelvan ejercicios de esta clase. Entonces, aquí es donde entra lo que veíamos al inicio. Esto es un producto que tenemos que derivar. Entonces vamos a hacer la derivada de la primera, que es t, nuestra variable independiente, o sea que su derivada es 1, por y, más t sin derivar, por y derivado. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Hola, hola. Todo claro. Genial. Entonces ahora vamos a sustituir esto que tenemos en nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a tener la t que se mantiene, 1 más u a la 2, que va a ser igual. Aquí hay que notar algo. Aquí hay que ser muy perspicaz para notarlo.
En esta parte que tenemos aquí a la derecha, nosotros podemos sacar una t y una y a factor común. Si nosotros sacamos esa t, y a factor común, nos queda una u. Y lo que nos resulta va a ser un y más t por y'. Y eso, y más t por y' es exactamente u'. Entonces aquí nos va a quedar un u'. ¿Quedó claro? ¿O lo desarrollo? Ok. Entonces, como podemos ver, ya esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación sumamente sencilla de variables separables o separación de variables. Entonces, nosotros diríamos, separando la derivada en sus diferenciales, no, eso no es una prima, es un 2. 2 va a ser igual a u de u entre dt. Y entonces este dt lo pasamos a multiplicar para acá. Y esto que depende de u lo pasamos a dividir aquí. Y nos va a quedar una t dt que va a ser igual a u entre u al cuadrado más 1 de u. Integramos de ambos lados. Y entonces nos va a quedar la integral de t es 1/2 por t al cuadrado. Y la integral de esto que tenemos por acá va a ser 1/2 por el logaritmo natural de u al cuadrado más 1 más c. Si se aprecia bien cómo se llegó a, digamos, esta integral yo creo que sí está muy clara. Esta integral también está clara. Ok, genial. Entonces, multiplicando ambos lados de la ecuación por 2 para deshacernos de esos 1/2, nos queda t a la 2 igual al logaritmo natural de, volvemos a las variables originales y dijimos que u es t por y, entonces es t al cuadrado, y al cuadrado más 1 más k, donde k es igual a 2c. Y esa, sencillamente, sería la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Okay.